Muy buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 5 del curso y básicamente vamos a introducir conceptos claves en la carrera que tienen que ver con lo que es muestreo, las estadísticas y sus distribuciones. Para ello, recordemos un poco algo que vimos en el capítulo 1 del curso. ¿Qué vimos nosotros? Nosotros vimos cómo podíamos nosotros tener estadísticas a partir de una muestra, ¿no es cierto? Por ejemplo, si teníamos el salario de 10 trabajadores de cierta región del país, ¿no es cierto? Nosotros podríamos sacar el promedio de ellos o ver qué distribución seguía, haciendo un histograma, etcétera, ¿no? Supongamos ahora que no tenemos una sola muestra, sino que tenemos muchas muestras de salarios de distintas empresas que operan en Chile. La pregunta que uno podría hacerse es ¿cómo se distribuye el salario medio o el salario promedio, ¿no es cierto?, de los trabajadores en Chile a partir de todas esas muestras? ¿Y qué variabilidad, ¿no es cierto?, qué varianza presenta el salario de esos chilenos? Bueno, ese tipo de preguntas no vamos a poder responder a partir de los conceptos que vamos a ver ahora. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el concepto de muestreo. Para ello primero necesitamos entender el concepto de censos. Entonces, ¿qué es lo que es un censo? Bueno, un censo, ¿no es cierto?, como ustedes saben, en Chile se hace cada 10 años. Es básicamente la recopilación de toda la información de una población y por ende es bastante costoso, ¿sí? Tanto en tiempo como en recursos en general, dinero, por ejemplo, por el hecho de que hay que analizar todos los elementos de una población. Y desde el punto de vista práctico es bastante ineficiente por lo mismo, porque se hace lento. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para analizar los censos? O sea, para poder analizar los datos de una población sin tener que hacer un censo. Bueno, las alternativas que tenemos son las muestras, ¿sí? El muestrear. La alternativa es hacer muestreo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vamos a muestrear, de alguna forma nos preguntamos, bueno, pero de todos los individuos posibles que tiene la población, ¿a cuáles debemos incluir? ¿Cuáles son los más representativos, quizás? ¿Cuántos individuos debo tomar en consideración? ¿Sí? Por ejemplo, si mi población son todos los chilenos que trabajan, y nosotros sabemos que trabajan 6 millones de habitantes, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo determinar cuántos de esos 6 millones tengo que obtener sus datos de salarios para poder hacer un estudio al respecto? Por ejemplo, 100.000. Bueno, eso es un poco la idea de lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo importante es entender que en la práctica nosotros usamos muestras, no utilizamos censos por el tema del costo, y la idea es la siguiente, que nosotros a través de muestras queremos extrapolar, ¿no? Que de alguna forma esto también tiene que ver con el concepto de inferir, ¿no? Extrapolar o inferir nos referimos a tratar de los resultados que hemos obtenido al analizar estas muestras, poder llevarlos para concluir con respecto a toda la población respectiva. Esa es la idea. Y para ello es súper importante entonces que la muestra efectivamente sea lo más representativa y fidedigna de la población. Si eso no es así, entonces no podemos inferir, ¿no es cierto?, que la población se va a comportar tal como la muestra se comportó, ¿no? Por eso es súper importante el tema de elegir bien la muestra. Bueno, dentro de los tipos de muestreos existen dos grandes tipos de muestreo. Unos son los probabilísticos y los otros son los no probabilísticos. Acá están los no probabilísticos y acá están los probabilísticos. Los probabilísticos se caracterizan porque todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos, mientras que los no probabilísticos se caracterizan porque nosotros seleccionamos no de forma al azar, sino que de forma subjetiva o en base a algún criterio, ¿no es cierto? Se dice, este individuo sí se selecciona porque nos interesa, este individuo no, etcétera, ¿sí? Pero no es de forma aleatoria, ¿no? Entonces, dentro del tipo de muestreos que son probabilísticos, ¿no es cierto?, está el muestreo aleatorio simple, que es el más importante, ya vamos a ver por qué. El muestreo aleatorio sistemático, estratificado por conglomerados, también está el mixto, y en lo que son los no probabilísticos existen por cuotas el muestreo intencional o de conveniencia, de juicio también se conoce, bola de nieve y el discrecional. Vamos a ir viendo rápidamente un poco en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, el más común de todos y el más importante, ya vamos a ver que el que más se utiliza es el muestreo aleatorio simple. Quizás no es el más fácil de llevar a cabo en la práctica, pero prácticamente todos los análisis estadísticos se basan en que este muestreo es aplicable y consiste en que nosotros le asignamos a cada individuo de la población un número específico
y a través de algún medio completamente aleatorio, que sea mecánico, ¿no es cierto?, se selecciona al azar algún elemento de la población. Entonces, por ejemplo, podríamos asignarle un número a cada elemento de la población y sacar de una tómbola números al azar hasta conseguir el tamaño suficiente de la muestra que nosotros queremos. Entonces, este procedimiento es atractivo por su simpleza y tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. ¿A qué nos referimos con poca o nula utilidad práctica? Es que cuando la población es de 20 millones de habitantes o 15 millones de habitantes, darle un número al azar a cada uno de ellos quizás no es tan sencillo. Pero sin embargo, hoy en día, con los métodos computacionales que disponemos, con las herramientas tecnológicas, quizás lo podamos hacer, ¿no? A través de alguna planilla Excel, por ejemplo, una base de datos grande donde tengamos todos los separados todos los individuos posibles y le pidamos, por ejemplo, a Excel o algún software en particular que elija al azar números de esa población. Entonces, lo que está acá en este cuadro grande, de alguna forma representa la población completa y uno extrae al azar, ¿no es cierto?, ciertas observaciones de esa población. Luego tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Como el nombre lo indica, sistemático, ¿no es cierto?, es porque se va repitiendo el orden en que se sacan los individuos. Para hacerlo de forma sencilla, pensemos en lo siguiente. Supongamos que tenemos una población de tamaño 100 y nosotros queremos separar la población en muestras de tamaño 10, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, si nosotros dividimos 100 en 10, significa que tenemos 10 grupos de a 10 dentro de la población. Y ¿en qué consiste el muestreo aleatorio sistemático? Es que uno elige un número al azar entre el 1 y el 10, ¿no es cierto?, y se va sacando de 10 en 10, ¿no es cierto?, individuos de la población. Por ejemplo, supongamos que elegimos i igual 5. Entonces el primer elemento que se va a sacar es el 5, luego se va a sacar el 15, luego se va a sacar el 25 y así sucesivamente se van a sacar 10 observaciones y se van a sacar de 10 en 10 comenzando en el 5. Entonces, aquí lo único que es al azar es la elección del i, el valor inicial, digamos, en el cual uno empieza. Insisto, si es que nosotros tenemos desde 1 hasta 10, el número al azar que se obtiene, efectivamente, bueno, en este caso fue 5, pero ese es el único que es al azar. El resto es sistemático, o sea, una vez que yo determino el primer elemento 5, los otros se van sacando de K en K. Entonces, por ejemplo, acá en esta figura se observa que la segunda observación, ¿no es cierto?, fue la que se determinó cómo sacar al azar, ¿no es cierto? Luego de ella saltamos 1, 2, 3, 4, 5, vale decir el K vale 5, cada 5 se sacan elementos, los 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, y se van sacando estos elementos y estos elementos entonces van conformando la muestra que tenemos acá. El muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir la población en estratos. Estos estratos pueden ser estratos socioeconómicos, estratos, por ejemplo, por género, ¿no es cierto?, estratificar a la población por estatura, en fin, etc. Y consiste entonces en separar, ¿no es cierto?, la población en diferentes estratos y cada uno de los estratos va a tener un porcentaje de la población, ¿sí? Por ejemplo, los individuos del nivel socioeconómico 1 representan el X%, los individuos del nivel socioeconómico 2 representan el Y%, el 3 el Z% y el 4 el W%. ¿Y qué se hace? Bueno, existen aquí dos formas para extraer la muestra. La muestra, o sea, una vez que se divide el estrato, se selecciona al azar una muestra representativa de tamaño minúscula, ¿no es cierto?, de cada uno de los estratos. Y esto que está acá, ¿no es cierto?, son valores o observaciones al azar extraídos de este estrato. Y la idea es que existen dos posibilidades acá. Puede ser de que los tamaños de las muestras sean iguales entre sí, lo cual se conoce como que sean proporcionales al tamaño de la población. Por ejemplo, supongamos que la población del nivel socioeconómico 1 representa el 10%, el nivel socioeconómico 2 representa el 20%. Entonces aquí esto representa el 10% de la muestra completa, esto representa el 20% de la muestra completa. Eso se llama muestreo proporcional, estratificado, ¿no es cierto?, pero proporcional. Y puede ser también no proporcional en el caso de que a nosotros nos interese más analizar más un estrato que otro. Por ejemplo, si por algún motivo estamos más bien interesados en el nivel socioeconómico 1, entonces podríamos asignarle en realidad
no sé, el 50%, a pesar de que no es el 50% de la población, pero sí a lo mejor nos interesa analizar mucho este estrato, entonces sacamos un 50% de la muestra viene de acá porque nos interesa analizar mucho los elementos que están dentro de este estrato. También tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados, y aquí es bastante similar al muestreo aleatorio estratificado que vimos recién, y consiste en que la población nosotros las dividimos en varios grupos de características parecidas entre ellos, y luego se analizan completamente algunos grupos descartando los demás. Por ejemplo, hay una característica bien particular y que es interesante notar lo que dice acá, ¿no? Dentro de cada conglomerado existe una variación importante, pero los distintos conglomerados son parecidos entre sí. ¿Qué significa eso? Podríamos nosotros tomar una población que sea una ciudad, ¿no es cierto?, o una región de un determinado país, y dividir a la región o la ciudad por familias. ¿Y por qué por familias? Porque para tomar una decisión, a lo mejor a nivel municipal, se necesita conocer la opinión de la familia completa. Y la familia, si bien pueden tener diversa opinión, ¿no es cierto?, porque está el padre, la madre, los hijos, etcétera, entonces por lo tanto significa que dentro de cada conglomerado existe variación, ¿no es cierto? Pero si yo analizo familia por familia, o sea, si comparo una familia con otra familia, deberían ser parecidos ellos, ¿sí? Porque al final son familias. Entonces, ese es un ejemplo donde nosotros podríamos aplicar un muestreo aleatorio por conglomerado. Hay algo importante sí que notar acá, y es que cuando yo divido a la población en conglomerados, si yo selecciono un conglomerado, el conglomerado se analiza de forma completa, tal como se muestra acá, vale decir, toda la familia tiene que ser encuestada y no puede ser parte de ella, todos tienen que ser considerados en el estudio, porque si no, no soporta, digamos, la idea que tiene el muestreo por conglomerado, ¿no? Que es que no se analizan elementos dentro de un grupo, sino que al grupo completo que fue elegido, ¿no? Y esa es un poco la idea, analizar las características dentro de un grupo que fue seleccionado. Bien, esos son los muestreos aleatorios probabilísticos. Vamos a ver ahora los no probabilísticos. El primero de ellos, el por cuotas, es similar al muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquel. ¿Qué significa entonces? Que nosotros, la población, ¿no es cierto?, fijamos o separamos a la población en ciertas cuotas, y que consisten, ¿no es cierto?, en un número de individuos que reúnen determinadas condiciones dentro de la población, ¿ya? Por ejemplo, este método se utiliza mucho en encuestas de opinión. Por ejemplo, si nosotros queremos medir a través de una encuesta la satisfacción, ¿no es cierto?, de ciertos clientes frente a un servicio prestado, entonces no se saca al azar los clientes, sino que más bien, por ejemplo, se eligen aquellos clientes que son los que más han consumido ese tipo de producto o los que más han gastado en la tienda. Por lo tanto, eso es por cuotas, porque no fue al azar, sino que fue dirigido. Entonces es un tipo de muestreo por cuotas. Otro tipo de muestreo es el muestreo intencional o de conveniencia, y este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado en obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Este tipo de muestreo es muy frecuente su utilización para sondeos preelectorales de zonas en las cuales, ¿no es cierto?, anteriormente se han marcado tendencias de voto. Por ejemplo, cuando se quiere de alguna forma determinar, se acaba de hacer, ¿no es cierto?, es un día electoral y se quieren revisar los resultados, ¿no es cierto?, o se quiere de alguna forma ver cuál es la tendencia que hay en el voto, hay ciertas mesas, ¿no es cierto?, a las cuales se puede muestrar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esas muestras, si uno empieza a analizar históricamente, siempre han marcado tendencia en cuanto a quién va a ser el ganador de la elección. Por lo tanto, se selecciona a esa mesa, ¿no es cierto?, se analiza esa mesa, y es simplemente por la conveniencia de que uno indica de que ya anteriormente ha pasado de que esa mesa ha marcado tendencia, por lo tanto uno supone o espera que para esta elección lo siga haciendo, ¿no? Y por eso entonces se intenta sacar muestras que son representativas en el fondo de lo que puede pasar y en función de lo que ha pasado anteriormente. Esa es un poco la idea. También tenemos el muestreo que se llama de bola de nieve. ¿En qué consiste? En que se localizan, ¿no es cierto?, algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, y así sucesivamente se va formando una bola de nieve. ¿Cuándo se aplica, por ejemplo, este tipo de muestreo? Cuando se hacen estudios con poblaciones marginales, ¿vale? Por ejemplo, gente humilde, delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos. También puede ser algún tipo de fenómeno en particular de ciertas personas, por ejemplo,
personas que sean, no sé, transexuales, etcétera, y se quiere hacer algún estudio para ese tipo de personas, generalmente no es fácil identificarlas, entonces uno lo que hace es llegar primero a una, y esa una te lleva a otra, y eso te lleva a otra, etcétera, entonces ahí se va formando la bola de nieve. También tenemos el muestreo discrecional, y este muestreo se selecciona a los elementos de una muestra a partir de la opinión de un experto, ¿no?, quien indica al investigador qué elementos de la población son los que más pueden contribuir al estudio. Entonces, es discrecional en el sentido de que el experto es de alguna forma quien direcciona, ¿no es cierto?, al investigador cuáles son los elementos más propicios para que el estudio sea lo más pertinente posible. Entonces, este muestreo es adecuado cuando existen líderes de opinión dentro de la población objeto de estudio y sabemos quiénes son esos líderes y no queremos que se nos escapen por utilizar un método totalmente aleatorio o de conveniencia. Vale decir, nos interesa a ciertas personas en particular, ¿no es cierto? Y esas personas en particular van a ser identificadas a través de un experto que nos indica que esas personas efectivamente es importante tener su opinión porque de ellas vamos a saber, digamos, finalmente, por ejemplo, si una campaña puede ser exitosa o no. En resumen, tenemos, ¿no es cierto?, dentro de las técnicas de muestreo, dos tipos de técnicas, las no probabilísticas y las probabilísticas. Dentro de las no probabilísticas existe el muestreo por conveniencia, muestreo discrecional, muestreo por cuotas y el muestreo de bola de nieve. Dentro de los probabilísticos tenemos muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, que puede ser proporcional o no proporcional, el por conglomerados y existen también otras técnicas adicionales. Bueno, de todo lo que vemos acá en esta diapositiva o en este diagrama, ¿no es cierto?, vamos a ver que lo más importante es este tipo de muestreo, ¿no? El muestreo aleatorio simple, que es un muestreo probabilístico, porque de él se derivan muchos, por no decir el 99% de todos los análisis estadísticos que vamos a hacer en adelante, se basan en este tipo de muestreo, ¿no? Entonces, vamos a ver que, bueno, la base de la estadística inferencial o de la inferencia estadística es el muestreo aleatorio simple, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿no? ¿Qué inferencia estadística de aquí en adelante en este curso y en el siguiente, ¿no? Y para que entiendan, el concepto de inferencia estadística significa inferir el comportamiento de la población a partir de los datos que hemos recopilado en muestras, en una muestra o en varias muestras, ¿no? Entonces, el muestreo sistemático, el estratificado y el por conglomerados intentan aproximarse al muestreo aleatorio simple. ¿En qué sentido? En el sentido de ser aleatorio, ¿cierto? Pero en la práctica nosotros asumimos que todos los datos son obtenidos mediante muestreo aleatorio simple. ¿Por qué? Bueno, porque los principios del muestreo aleatorio simple son la base de la inferencia estadística, es decir, el proceso de hacer inferencias acerca de las poblaciones a partir de información contenida en muestras. Como ya hemos dicho, en la práctica nosotros asumimos que son muestreos aleatorios simples porque toda la derivación estadística más sencilla y más amigable se basa en ese hecho, entonces ello es lo que se aplica todavía. Entonces, si usted entiende las ideas básicas implicadas en el muestreo aleatorio simple, comprenderá bien lo que sucede en los otros casos, ¿sí?, en los otros tipos de muestreos probabilísticos, ¿no es cierto?, o no probabilísticos, aun cuando deba dejar los detalles técnicos en un estadístico profesional. Vale decir, si ustedes quieren hacer otro tipo de análisis, y quizás los desconozcan, dejen ustedes al experto, digamos, a una persona que haya estudiado estadística, ¿no es cierto?, y que esa persona entonces se encargue de los detalles técnicos, pero usted va a ser capaz de entender qué es lo que está sucediendo porque maneja todos los conceptos básicos al respecto. ¿Qué ejemplos de muestreo hay? Bueno, depende, ¿no es cierto?, de industrias o áreas de interés, ¿cierto? Por ejemplo, en el marketing, básicamente el marketing, ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo atraer clientes hacia nuestros productos o nuevos productos, etcétera. Entonces, para el área de marketing, que también se encarga de todo lo que tiene que ver con ventas, ¿cierto?, cómo mejorar ese indicador dentro de la compañía, un muestreo interesante podría ser determinar el nivel socioeconómico de los consumidores o de sus clientes, ¿no? Vale decir, para ver cuál es la capacidad de pago que tienen. Dentro de lo que es manufactura, ¿no es cierto?, o lo que es la industria de producción, por así decirlo, sería interesante, por ejemplo, a partir de un muestreo, determinar cuánto es la proporción de artículos defectuosos que tenemos en un lote o en una planta, ¿no?, en lo que estamos produciendo. Si nuestro interés cae en las elecciones, por ejemplo, presidenciales, elecciones, bueno, en general elecciones políticas, digámoslo así, un interés podría caer, ¿no es cierto?, en determinar cuál es la proporción de la población que está a favor de un determinado candidato, ¿no? Bueno, y otros ejemplos de muestreo existen muchos, ¿no? Por ejemplo,
A lo mejor podríamos en la carrera, ¿no es cierto?, de ingeniería civil industrial, estar interesados en aplicar un nuevo cambio, ¿no es cierto?, hacia la carrera, hacia la forma en que se dicta algún curso en particular o hacia la forma en que se realiza algún proceso dentro de ella, y quizás encuestar a todos los estudiantes bueno, sería un poco complicado, pero entonces, ¿qué es lo que se hace debido a, digamos, a la cantidad de recursos asociados y a lo mejor al poco tiempo del que disponemos, etcétera? Entonces la idea ahí sería cómo encontrar un grupo que sea representativo de todos los estudiantes y que nos permita determinar si es apropiado o no, o en el fondo conocer el parecer de los estudiantes frente a esta medida o propuesta que se realizan. Vamos a ver entonces ahora el concepto de muestra aleatoria simple ya más en profundidad, que es lo que vamos a analizar. Vimos que de alguna forma este es el tipo de muestreo importante, porque toda la inferencia estadística se basa o se sustenta en este tipo de muestreo. Entonces vamos a analizar en qué consiste, ¿no? Vamos a definirlo. Decimos que tenemos las variables aleatorias x1, x2 hasta xn, y decimos que ellas en conjunto, ¿no es cierto?, forman una muestra aleatoria simple, ¿no es cierto?, una muestra aleatoria simple de tamaño n, si es que, primero, son variables aleatorias independientes, y segundo, están idénticamente distribuidas. ¿Qué significa eso? Que tienen la misma distribución de probabilidad, vale decir, todas siguen una distribución normal, o todas siguen una distribución exponencial, etcétera. Es común decir que las variables aleatorias forman una muestra aleatoria si son I y D. Bueno, I y D en el fondo es una abreviatura, ¿no es cierto?, del concepto de que sean independientes e idénticamente distribuidas. En estricto rigor hay que tener en consideración que, sí, que en general las observaciones deben ser tomadas con reposición, ¿cierto? Porque si no hay reposición uno dice que la probabilidad, ¿no es cierto?, de éxito permanece constante. Sin embargo, en condiciones generales, sobre todo cuando las poblaciones son muy grandes, ¿no es cierto?, puede obviarse este hecho, ¿no es cierto?, porque a pesar de que no sean con reposición, se pueden tratar como si lo fueran. Y para ello, desde el punto de vista práctico, uno puede decir que el tamaño muestral no debe ser más del 5% del tamaño de la población. Vamos a ver entonces ahora un concepto que se llama estadística. Bueno, tal como el curso, ¿no? Estadística aplicada. ¿Qué es lo que es una estadística o qué es lo que es un estadístico? Es cualquier cantidad cuyo valor, ¿no es cierto?, se puede calcular a partir de los datos muestrales. Vale decir, si yo tengo una muestra, por ejemplo, de 10 sueldos de trabajadores de una determinada región, y yo saco el promedio de esos sueldos de los 10 trabajadores, ese promedio es una estadística. ¿Por qué? Porque se basa, es un cálculo que se hace a partir de una muestra que yo obtuve, ¿sí? Eso es una estadística. Entonces hay que entender de que antes de tomar la muestra existe incertidumbre con respecto a qué valores van a obtener, o sea, cuál es el valor observado 1, cuál es el valor observado 2, cuál es el sueldo 3, el sueldo 4, etcétera, ¿no es cierto? Cuáles son los valores se desconocen, y como existe incertidumbre, en el fondo estamos hablando de que cada una de esas variables son variables aleatorias, ¿no? Entonces, por lo tanto, una estadística, como depende de esa incertidumbre, que cada uno que es una variable aleatoria, una estadística también es otra variable aleatoria y se denota por lo tanto con una letra mayúscula. O sea, X barra se va a anotar así, ¿no es cierto? Por ejemplo, la desviación estándar se va a anotar así. Y vamos a utilizar una letra minúscula para representar, ¿no es cierto?, el valor calculado u observado de la estadística. Por ejemplo, si ya conocemos el salario promedio y el salario promedio nos dio 1.000.000 de pesos, entonces lo denotamos así. Pero X minúscula porque ya conocemos ese valor, pero sin embargo antes de hacer los cálculos, o sea, antes de tomar la muestra, es una variable aleatoria, por lo tanto se nota con mayúscula. Bueno, vamos a ver ahora cómo se deduce la distribución de una estadística. O sea, ya dijimos que para nosotros una estadística importante, por ejemplo, es el promedio de una muestra, o una estadística importante podría ser la desviación estándar de una muestra, que es lo que principalmente le vamos a tener el foco. Y para ello es importante entonces ver cuál es el comportamiento de la media, porque ya sabemos que de muestra en muestra, cada vez que vayamos sacando muestras distintas vamos a tener resultados diferentes. Entonces nosotros queremos saber cómo se distribuye ese promedio o cómo se distribuye esa desviación estándar. Entonces, se pueden emplear reglas de probabilidad para obtener una distribución de una estadística, siempre, ¿no es cierto?, que sea una función relativamente sencilla de la X o Y.
ahí vamos a ver un ejemplo, y que hayan pocos valores de X diferentes en la población, o bien, ¿no es cierto?, que la distribución poblacional tenga una forma cómoda para hacer una derivación matemática, analítica. A continuación, entonces, se muestra un ejemplo que ilustra tales condiciones. Vamos a resolver entonces este ejemplo. Ok, dice: un gran centro de servicio para automóviles cobra 40, 45 y 50 dólares por afinación de automóviles de 4, 6 y 8 cilindros respectivamente. Se sabe que el 20% de sus afinaciones se hacen en automóviles de 4 cilindros, el 30% en automóviles de 6 cilindros y el 50% en automóviles de 8 cilindros. Suponga que un día en particular solo 2 servicios requieren de afinaciones. Entonces, dos vehículos, por así decirlo, ¿no? Y X1 va a ser el ingreso asociado por la afinación del primero de ellos, y X2 va a ser el ingreso asociado por la afinación del segundo de ellos, y son 2 vehículos independientes, ¿no? X1 y X2. Los ingresos también son independientes. Nos piden encontrar la distribución de probabilidad de la media y de la varianza muestral. Bueno, en primer lugar, entonces, lo que deberíamos hacer es describir cuál es la distribución, ¿no es cierto?, de... bueno, primero denotamos con X. ¿Qué nos interesa? Nos interesa el ingreso, ¿no es cierto? El ingreso, ¿no es cierto?, por cada afinación. Y de alguna forma nos entregan la distribución de probabilidad de esos ingresos, ¿no? Los ingresos dependen de alguna forma de el tipo de cilindro, ¿no? Si el vehículo es de 4 cilindros, de 6 o de 8 cilindros, ¿no? Entonces, los valores, vamos a escribir aquí, el ingreso puede ser de 40, 45, ¿no es cierto?, o 50, y la probabilidad en cada caso, por ejemplo, de que recibamos 40 depende de qué porcentaje de vehículos tienen 4 cilindros, ¿no es cierto? Y lo que dice acá el enunciado es que 4 cilindros, ¿no es cierto?, es el 20%. El 20% tiene 4 cilindros, el 30% 6 y el 50% 8. Entonces vamos a escribir acá, este sería el 20%, luego tenemos el 30%, y luego tenemos el 50, son el 50%. Ok. Entonces nos piden encontrar la distribución de la media y de la varianza. Bueno, para ello, lo que nosotros debemos hacer, ¿no es cierto?, es primero ver todos los casos posibles, ¿no es cierto?, de los valores que pueden asumir cada una de las variables. Nosotros tenemos las variables X1 y X2, porque son 2 servicios los que se van a hacer. X1 representa los ingresos por el primer servicio y X2 por el segundo servicio. Entonces, como para cada variable tenemos 3 valores posibles, el espacio muestral va a estar conformado por 2 al cubo, ¿no es cierto?, observaciones. Esas son las posibilidades que se pueden dar, y escribámoslo de esa forma entonces, ¿no? O sea, por ejemplo, 40 con 40, 40 con 45, 40 con 50, ¿no es cierto? Después viene 45 y después viene 3 elevado al cuadrado, no 2 al cubo, como dije anteriormente. Es 3 por 3 porque X1 puede tomar 3 valores posibles y X2 también 3, entonces 3 por 3 son 9. 40, 40, 40, 45, 45, 45 y 50, 50, 50. Entonces tenemos 40 con 40, con 40 con 45 y 40 con 50 como posibilidades, ¿no? O sea, en un día, esto significa que en un día puede pasar de que el ingreso, sea el primer servicio, sea 40 y al segundo 40 también, o que sea 40 el primero y 45 el segundo, o que sea 40 el primero y 50 el segundo, ¿no? Bueno, y así las 9 combinaciones que tenemos posibles. Y luego de ello, vamos a empezar a calcular aquí ciertos valores. Entonces aquí vamos a colocar X barra, ¿sí? ¿Qué es lo que representa X barra? Representa el promedio, ¿no?
Y el promedio de la observación entonces sería, en Excel lo podemos escribir así, como el promedio. Y vamos a ver esta columna hacia el lado. Vamos a ver por qué no funciona la actualización. Ahí tenemos entonces los valores posibles de X barra. Vamos a escribir aquí cuánto es la probabilidad de cada caso, ¿no? Entonces, cuánto es la probabilidad de X1, X2. Bueno, por independencia, ¿no es cierto? En el fondo es la multiplicación de las probabilidades individuales. Y lo que tendríamos que hacer acá es lo siguiente. Buscamos, ¿no es cierto? Buscamos cada uno de estos valores. Por ejemplo, busco este valor, ¿no es cierto? ¿Dónde lo buscamos? En esto que está acá, y le pedimos a Excel que nos devuelva la probabilidad de que ello suceda. Esto lo fijamos con F4, sí. Esto lo fijamos con F4, porque es un rango que no queremos que se mueva. Acá también. Y eso lo multiplicamos por la probabilidad de que X2 tome el valor respectivo, que esto sería buscar este valor, ¿no es cierto?, en la misma tabla, el mismo vector de comparación, que sería ese, fijamos con F4, y las mismas probabilidades que fijamos con F4. Entonces ahí tenemos las probabilidades respectivas. Y acá tenemos los valores posibles de X barra, y luego nos interesan los valores posibles de la varianza, ¿no? O sea, de S cuadrado. S2. ¿Sí? Pueden aquí seleccionar el 2, con el control 1 van a las propiedades de la celda, colocan superíndice y ahí nos queda como un cuadrado. Bueno, y aquí simplemente la varianza, ustedes colocan var, o en el fondo, bueno, acá se está calculando la varianza poblacional, entonces colocan la función var_p, o bien var.p, o bien var_p en Excel 2007. Colocamos var. Pero perdón, es la varianza, pero de la muestra. Entonces, no utilizar var_p, sino que var_s de sample, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar estos dos valores. La varianza entre esos dos valores, 0, obviamente 40 y 40, no hay variación. Y así para cada uno de los valores. Ok, y nos piden la distribución de probabilidad. ¿Y en qué consiste la distribución de probabilidad? Consiste en determinar cuáles son los valores posibles de cada una de las variables, X barra y S cuadrado, y al mismo tiempo determinar, ¿no es cierto?, cuánto es la probabilidad de ocurrencia para cada caso. Hagamos eso entonces. Tenemos X barra, y acá cuánto es la probabilidad de los X barra. Bueno, los valores distintos que uno observa de X barra son 40, 42,5, 45, 47,5 y 50, ¿no? 40, 42,5, 45, 47,5 y 50. Y lo que tenemos acá es la probabilidad, ¿cierto? Entonces vamos aquí a aplicar un sumar sí, para sumar las probabilidades. Entonces yo voy a sumar, ¿no es cierto? Bueno, voy a buscar, ¿cierto?, en esta columna de X barra, ¿qué es lo que vamos a buscar? Fijamos con F4, vamos a buscar este valor, ¿cierto? Y lo que vamos a sumar son las probabilidades que están acá, que también fijamos con F4. Entonces el 40 sale una sola vez con probabilidad 0,04 y ahí está el resto. Bueno, ustedes deben verificar obviamente que la suma de todas las probabilidades siempre debe ser 1, ¿sí? Tal como lo que tenemos acá, ¿no? Si sumamos todo esto nos da 1, ¿no? Entonces esta es la distribución de probabilidad de X barra, o el promedio de la muestra, y de ese cuadrado sería
Veamos el tiro. Bueno, veamos los valores posibles, ¿no? Los valores posibles de ese cuadrado son 0, 12,5 y 50. Entonces 0, 12,5 y 50. Y aplicamos la misma idea de recién, vale decir sumar cuando corresponda, ¿no? Por ejemplo, a ver, si volvemos para atrás, revisamos el 45, esa probabilidad 0,29, ¿cómo se obtuvo? Bueno, se obtuvo de lo siguiente, ¿no? Entonces si uno empieza a buscar aquí, se encuentra con que, por ejemplo, el 45 está acá y el 45 está acá, ¿cierto? Y empezamos y seguimos buscando, el 45 está acá, ¿no? Y acá está con probabilidad 10%, acá está con probabilidad 9% y acá está con probabilidad 10%. Entonces 10 más 10 son 20, más 9, 29. 29% que es lo que está ahí, ¿no? Eso es un poco para que les quede claro de dónde viene eso. Y acá hagamos lo mismo, sumar sí. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar los valores de la varianza, lo cual vamos a fijar con F4. El criterio va a ser que sea igual a este valor, para que busque el 0, por ejemplo. Y lo que vamos a sumar son las probabilidades respectivas, que están ahí. También fijamos con F4. Entonces, un 38% de probabilidad que la varianza sea 0, un 42% de probabilidad que la varianza sea 12,5 y un 20% de probabilidad de que la varianza sea un 50. Sí, bueno, si ustedes obviamente suman estos valores, esto nos da efectivamente 1. Ok. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la distribución de la media muestral. Y si bien nosotros ya hemos visto, ¿no es cierto?, un ejemplo donde se puede encontrar la distribución de la media muestral y de la varianza, ahora vamos a entrar específicamente a ella, digamos, en más detalle, porque es lo que realmente nos importa, ¿no? Dentro del análisis estadístico, lo más importante es el análisis de la media muestral. Y vamos entonces a ver algunos conceptos en primer lugar. Definamos x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria simple de una distribución cuyo valor medio es mu y cuya definición estándar es sigma. Entonces, el valor esperado de x barra, ¿cierto? Que sería mu de x barra es efectivamente mu, eso se puede demostrar. Y la varianza de x barra es sigma cuadrado partido por n, vale decir la varianza poblacional dividido por el tamaño de la muestra, ¿sí? La varianza poblacional nos referimos a la varianza de cada uno de estos elementos de la población. Y la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar, se conoce como error estándar de la media y es sigma dividido por raíz de n. Además, si nuestro interés está en la suma T0, fíjense que en la suma x1, x2, xn se tiene que el valor esperado de la suma de las n variables es n veces el valor esperado individual de cada una de ellas, o n veces la media poblacional, y la varianza, ¿no es cierto?, de cada una de estas variables, perdón, la varianza de la suma de todas estas variables es n veces la varianza de la población, ¿sí? Y por lo tanto la desviación estándar de la suma es raíz de n por la desviación estándar de la población. En el caso de una distribución normal, también, ¿no es cierto?, nosotros sabemos del capítulo 4 que la distribución normal tiene una propiedad de reproductividad y tiene una propiedad de función lineal también. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, el promedio de n variables aleatorias que son normales también sigue una distribución normal y la media es la misma media de la población, la misma media de la normal, digámoslo así, y la varianza de x barra es la varianza de la población dividido por el tamaño de la muestra. ¿Qué significa esto entonces en el fondo? Que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más pequeña va a ser la dispersión de la campana, ¿no? Más junta va a estar en torno al centro. Y también tenemos T0, que es la suma de todas las variables, ¿no es cierto? Y esa suma de las n variables también sigue una distribución normal, eso es por la propiedad reproductiva, ¿cierto? Y la media es n veces la media de la población y la varianza de esa variable es n veces la varianza de la población. Vamos a ver este ejemplo. Se tiene entonces una máquina de llenado para vaciar 500 gramos de cereal en una caja de cartón. Supóngase que la cantidad de cereal que se coloca en la caja vacía es una variable aleatoria normalmente distribuida con una medida de 500 gramos y desviación estándar de 20, ¿sí? Esa es la cantidad de cereal que se pone en la caja. Entonces definamos con X cantidad de cereal
puesto en la caja. Sí, una distribución normal y cuya media es 500 y cuya desviación estándar es 20, entonces cuya varianza sería 20 al cuadrado. Esto está en gramos. Ok, para verificar, dice, el peso promedio de la caja se mantiene el promedio en 500 gramos, se toma una muestra de 25 cajas en forma periódica y se pesa el contenido de cada caja. El gerente de la planta ha decidido detener el proceso y encontrar las fallas cada vez que el valor promedio de la muestra sea mayor a 510 o menor a 490. Entonces calcule la probabilidad de que el proceso se detenga. Bueno, bien, entonces aquí tenemos X1, X2 hasta X25, ¿no es cierto? Como sería la cantidad de cereal o el peso en cereal, ¿no es cierto?, de cada caja. Aquí la idea es esta, ¿no? Que el gerente ha decidido detener el proceso si el valor promedio de la muestra es mayor que 510 o 490 o menor que 490, ¿no?, en cuanto al peso de cereal que tiene la caja. Ok, entonces vamos a definir aquí como X1, X2 hasta X25, habíamos dicho, que sería entonces la cantidad de cereal o peso, no sé si lo quieren ver, que se encuentra en la caja I, donde el I va desde 1 hasta 25. Y a nosotros nos interesa el promedio, ¿no? El promedio sería la suma desde I igual 1 hasta 25 de lo X sub I partido por 25. Entonces este sería la cantidad promedio o el peso, si lo quieren ver, por caja, entre las 25 que se muestran, ¿no? Entonces nos piden la probabilidad de que el proceso se detenga, y sabemos que el proceso se detiene, escribamos acá, el proceso se detiene si la cantidad promedio, ¿no es cierto?, resulta ser mayor a 510 o, ¿cierto?, la cantidad promedio es menor a 490. Bueno, hay que escribir cuál es la distribución que tiene el promedio, ¿no? Bueno, según lo que vimos en las diapositivas anteriores, si las variables son normales, el promedio también sigue una distribución normal, y la media es la misma media de la población, vale decir, en promedio el promedio de la caja debería ser efectivamente 500 gramos también, y la varianza debería ser la misma varianza de la población, que en este caso es 20 al cuadrado, pero dividido por el tamaño de la muestra. En este caso el tamaño de la muestra es n igual 25, entonces sería 25. Y nos piden calcular la probabilidad de que el proceso se detenga, y para que el proceso se detenga, entonces, ¿no es cierto?, se detenga, es la probabilidad de que X barra sea mayor a 510 o X barra sea menor a 490. También lo podemos escribir como 1 menos la probabilidad de que el proceso no se detenga, ¿sí? O sea, que la probabilidad de que el proceso se detenga es 1 menos la probabilidad de que no se detenga, y para que no se detenga, entonces el promedio debería estar entre 490 y 510. Y entonces esto sería la acumulada hasta arriba menos la acumulada hasta abajo, ¿no? En el fondo sería 1 menos la probabilidad de que el promedio sea menor de 510. ¿Cierto? Menos la acumulada hasta el promedio hasta los 490. Bueno, aquí pueden escribir menor igual si gustan, pero da lo mismo, porque acuérdense que una variable normal es absolutamente continua, así que da lo mismo. Ok, y esto entonces sería, escribamos aquí en Excel,
igual a 1 menos distribución normal, y x sería 510, la media sería 500, la desviación estándar sería la raíz, o si quieren verlo, bueno, la desviación estándar sería la raíz de 20 al cuadrado, que sería 20, ¿no es cierto? Y eso dividido por la raíz cuadrada de 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5, entonces 20 dividido por 5, que al final nos da 4, ¿no? Pero bueno, quedamos así. Y el acumulado es verdadero, 1. Aquí nos faltó agregar un paréntesis. Menos distribución normal de 490 con la media 500, con desviación estándar de 4, ya vimos que era 4, ¿no? 20 partido por 5, y el acumulado es verdadero. Y ahí está, entonces la probabilidad es eso, y si la escribimos como porcentaje es eso, ¿no? 1,24%, ¿no? Ok, el otro ejercicio queda para ustedes de tarea. Vamos a ver ahora un concepto muy fundamental, muy importante. Vamos a ver el teorema quizás más importante de la estadística, que se llama el teorema central del límite. Bueno, como el nombre lo indica, central es justamente porque es el más importante. Bueno, el teorema central del límite dice lo siguiente. Vamos a comenzar con qué es lo que afirma. Dice, si nosotros tenemos una muestra aleatoria de n observaciones, x1, x2 hasta xn, acuérdense que el concepto de muestra aleatoria es todas las variables siguen la misma distribución de probabilidad y todas las variables son independientes entre sí. Entonces, si tenemos una muestra aleatoria simple de una población cuya distribución de probabilidad tiene media mu y varianza sigma cuadrado, y además tenemos que el tamaño muestral n es lo suficientemente grande, en general vamos a exigir que sea mayor a 30, entonces el promedio muestral x barra tiene aproximadamente una distribución normal cuya media es la misma media poblacional y cuya varianza es la varianza poblacional dividido por el tamaño muestral, y T0, que es la suma, ¿no es cierto?, de esas n variables aleatorias independientes con la misma distribución, también tiene aproximadamente una distribución normal cuya media es n veces la media poblacional y cuya varianza es n veces la varianza poblacional. Y además dice que cuanto más grande sea n, mejor será la aproximación. Entonces acá tenemos un caso, fíjense que hay una distribución poblacional que tiene un sesgo claramente positivo, ¿no? O una cola más larga hacia la derecha, por lo tanto no es simétrica, pero fíjense que el promedio de la muestra, ¿no es cierto?, cuando el n es relativamente moderado, ¿no es cierto?, o sea, no llega a ser mayor a 30, es moderado, ¿no es cierto?, por ejemplo 15, entonces sigue esta distribución, ya claramente se ve que el promedio no sigue la misma distribución que la población, ¿no es cierto?, porque está menos dispersa, o los datos están más conglomerados en torno a la media, están más juntos, ¿no?, alrededor, y además la forma ya no tiene una cola tan larga hacia la derecha, o sea, si bien tiene una cola más larga hacia la derecha, ya no es tan clara como la población. Y fíjense que x barra, la distribución que sigue cuando el tamaño muestral es grande, es aproximadamente normal. O sea, de hecho ahí efectivamente nos da casi una campana, y cuya media está en torno efectivamente a la media poblacional mu. Entonces, mientras más grande sea el n, mejor va a ser la aproximación de la distribución que sigue el promedio de la muestra. Entonces, algunos aspectos interesantes a considerar del teorema central del límite. El tamaño muestral n no tiene que ser tan grande, o sea, de hecho no es necesario que sea más de 30, basta con 30, ¿cierto?, es suficiente, especialmente si la distribución de los xy es decente. Bueno, ¿qué significa que sea, entre comillas, decente? Que sea más o menos simétrica y que las colas no sean muy pesadas, vale decir que no tengan mucha información en las colas, sino que más bien los datos estén centrados en torno al promedio. En el caso de la distribución uniforme, para casos prácticos, basta con sumar 4. O sea, si yo tengo 4 observaciones uniformes, la suma o el promedio de esas 4 observaciones va a seguir una distribución normal, y no es necesario que sumar más variables. Ese es el caso muy particular, pero es la distribución uniforme. La distribución de probabilidad en general, PMF o PDF, independiente si es continua o discreta, de los x u y, o sea, vale decir de cada una de las variables observadas, no importa. Más aún, incluso hay formas avanzadas del teorema central del límite en donde las variables aleatorias no necesitan tener la misma distribución, pero el n sí debe ser más grande, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que se dice en este punto? En el fondo se dice que o sea, lo único importante es que los XY sean independientes, pero que cada XY siga la misma distribución de probabilidad no es realmente fundamental o relevante, pero en ese caso sí se va a necesitar que se sumen o que se promedien más variables para que el promedio o la suma siga una forma de campana, como la distribución normal. Y esto también es importante, ¿no?, considerarlo, quizás lo vamos a ver en clases, de que el teorema central límite se puede demostrar fácilmente a través de un experimento de simulación en Excel, y la verdad que es cierto, ¿sí? En un curso más adelante, como curso de simulación en la carrera, efectivamente lo vamos a ver cómo se realiza. Quizás en este curso podríamos mostrarlo nomás cómo funciona, pero no explicar en sí cómo se realiza. También tenemos unos videos bastante interesantes donde se explica cómo a través de ejercicios didácticos que ustedes pueden hacer en su casa podrían, ¿no es cierto?, demostrar el teorema central del límite, y de hecho estos videos los vamos a ver un poco en clase y los vamos a comentar. Vamos a realizar este ejemplo. Y dice lo siguiente: cuando se prepara un lote de cierto producto químico, la cantidad de impurezas en particular es una variable aleatoria con valor medio 4 gramos y desviación típica de 1,5. Si se prepararon 50 lotes de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad aproximada de que la cantidad promedio de la muestra de impurezas esté entre 3,5 y 3,8? Bueno, lo que primero uno debe leer o observar es que en la primera parte del párrafo en ninguna parte se dice cuál es la distribución de probabilidad de la cantidad de impureza, ¿no? O sea, en el fondo se está diciendo que la cantidad de impureza es lo que se está en el foco en medir, ¿no es cierto? Esta es como nuestra variable. Entonces, por ejemplo, entonces X sub Y podríamos decir que es la cantidad de impurezas, ¿no es cierto? Esto medido en gramos en el lote Y. Pero aquí en el fondo nos dice que se prepararon 50 lotes, entonces el Y va a ir desde 1 hasta 50. Y lo que sí sabemos es que la media o la cantidad promedio que se encuentra de impureza en cada uno de esos lotes es 4 gramos. Y lo otro que se sabe es que la desviación típica, o sea, sigma de X, o de X o Y, como quieran verlo, ¿cierto?, es 1,5 gramos. Vamos a notarlo como sigma X y valor esperado de X, nomás simplemente porque X en el fondo es la variable y sabemos que cada uno de ellos sigue la misma media y sigue la misma desviación estándar porque es una muestra aleatoria. Son los mismos lotes en el fondo, o los lotes se preparan de la misma forma, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad aproximada, ¿cierto?, de que la cantidad promedio en la muestra de impurezas esté entre 3,5 y 3,8? Entonces la cantidad promedio, X barra, sería igual a 1 partido por 50 por la sumatoria desde Y igual 1 hasta 50 de los X o Y, ¿no?, que en el fondo representa el promedio de la cantidad de impurezas de esos 50 lotes. Y esto, según el teorema central del límite, ¿no es cierto?, dado que n es mayor que 30, esto tiende a comportarse de manera normal, cuya media debería ser la misma media poblacional, que en este caso es 4, y cuya varianza, ¿no es cierto?, sigma cuadrado, debería ser la misma varianza poblacional dividido por el tamaño muestral. La varianza poblacional en este caso sería la desviación estándar de la población elevado al cuadrado, ahí tenemos la varianza, y dividido por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 50. Entonces lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que este promedio muestral de los 50 lotes se encuentre entre 3,5, ¿no es cierto?, y 3,8. Y esto sería entonces la acumulada hasta 3,8 menos la acumulada hasta el 3,5 de la distribución que tiene, ¿no? Y esto es aproximadamente igual, usando el teorema central del límite, ¿cierto?, a la acumulada usando la normal estándar, ¿no es cierto? Por ejemplo, normalizamos, entonces sería la acumulada hasta 3,8 menos la media, que es 4, dividido
dividido por la desviación estándar. La desviación estándar sería 1,5 dividido por raíz de 50 menos la acumulada hasta 3,5 menos 4, que es la media, dividido por 1,5 sobre raíz de 50. ¿Sí? Y esto sería igual a, escribámoslo acá, distribución normal estándar, ¿de cuánto? 3,8 menos 4, eso va en el numerador, y eso va dividido por, en el denominador, 1,5 dividido por raíz de 50. Y eso menos distribución normal estándar de 3,5 menos 4, ¿cierto? Dividido por 1,5 dividido por la raíz de 50. Me faltó, parece, hay un paréntesis de más, y acá hay un paréntesis de más, y acá también, ¿no? Ahí. A ver, revisamos, paréntesis, paréntesis, aquí hay uno que se abre, ahí hay uno que se cierra, falta cerrar ese, y acá hay uno que se abre, uno que se cierra, y acá hay uno que se abre, este cierra ese, nos falta ese. Nos falta, perdón, el parámetro acumulado. El acumulado entonces tiene que ser verdadero 1. No habíamos visto eso. Punto y coma 1. Ok, sí. Entonces la probabilidad sería, la probabilidad aproximada, utilizando el teorema central del límite, sería esa que aparece ahí. 16%, 16,37%. Ok, dejamos esta clase hasta acá.